Hermanos, Amén. que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias damos al Señor en este día que nos concede estar reunidos en su casa en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para hoy vamos a estar estudiando Cristo nos libra del pecado. Hasta ahora hemos visto lo nefasto que es el pecado, lo malo que es, que aún las cosas buenas las tornan malas para el pecador. Lo que es para vida lo torna en muerte. Cristo nos libra del pecado. Amén. Amén. Vamos a empezar leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Y luego vamos a saltar al versículo 8 hasta el 11. Romanos 5, 6. Bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Padre, en esta noche te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar en tu casa, presentándote, Señor, este estudio que vamos a estar llevando a cabo en esta noche para que tú nos des entendimiento, oh Jehová, para que podamos apreciar tu palabra, para que podamos, oh Señor, entenderla y hacer uso de la misma, oh Dios. Rogamos que tú nos bendigas a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, hable a nuestras vidas. Todos aquellos que participarán de este estudio de tu palabra, los que van a escuchar tu palabra, Dios. Y que tú nos hables con claridad, tu palabra traspase, Señor, nuestros corazones y tú edifiques nuestra vida, oh Dios Todopoderoso, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Una pregunta, ¿qué es un impío? Pecador. Alguien que practica impiedad. Alguien que practica la impiedad. Alguien que no vive una vida pía. Impío es lo contrario al pío, al que vive en piedad. Es una persona que vive en maldad. Su vida es caracterizada, su estilo de vida es caracterizado por la maldad. Es completamente contrario a la piedad. La piedad viene de Dios. La impiedad, que es lo contrario a lo que viene de Dios, viene del pecado. Y dice que Cristo a su tiempo murió por los impíos. La pregunta es, ¿cuál es el efecto que tiene esta muerte que Cristo hizo por los impíos? ¿Por qué Él tuvo que morir por los impíos? Pero estamos hablando que un impío, el pío es el que practica La piedad. la piedad. Que la piedad viene de Dios. Entonces él murió por los impíos. que no tenían piedad, Sí. por los que practicaban la impiedad. Ajá. Eso es lo que dice. Amén.
Usted iba a hacer una pregunta ahora mismo. No, pues sí, porque como dice usted, como que dice, ¿por qué murió Jesucristo si eran impíos, verdad? Como que dice ellos, para mostrar porque Jesucristo vino hasta por el más pecador, ¿verdad? Ajá. Porque él dice en un versículo, dice que hay más gozo cuando dice por un alma que necesita de médico, ¿verdad? Y porque por 99 que no necesitan como que dice, de médico. Entonces, él vino por los pecadores que no tenían, que practicaban, digamos, la impiedad. Ajá. Pero no puedo yo explicar a quién puedo yo decirle impío. Es ahí donde yo no encuentro a la respuesta, pues, porque estamos hablando de que pío es el que no practica la impiedad. Pío es una persona que vive según la piedad, los piadosos. Uh-huh. Piadosos, píos, piadosos. Okay. Es la parte corta. Impío es lo contrario. Okay. Es una persona que vive una vida completamente de impiedad, de maldad. ¿Me explico? Su vida es caracterizada por eso. Póngale que es el pecador, pero en su más baja expresión. Una persona completamente contrario al estilo de vida que Dios pide y exige. ¿Me explico? Porque usted puede decir, bueno, hay pecadores que como que son pasables, ¿verdad? El pecador es como pasable. Son personas que por su ignorancia o por lo que sea, tienen ese estilo de vida o cometen pecados. El impío no. El impío, a una sabienda de cuál es la voluntad de Dios, es que yo voy a vivir contrario a lo que tú quieres. Sabiendo él lo que Dios quiere, lo que Dios exige. Amén. Ejemplo, los hijos de Eli. Esos eran impíos. Precisamente. Pero ¿dónde estaban ellos? Y estaban Precisamente. Estaban, como que dice, en la mera. Ellos estaban ministrando. ¿Conocían o no conocían ellos la ley, lo que Dios exigía? Sí. Vivían ellos, conscientemente ellos hacían todo lo que Dios decía que no hicieran. Pero ellos supuestamente eran los que conocían la ley, conocían el mandamiento, servían a Dios, pero no. Entonces, el impío está aquí. El impío conoce. El impío sabe, pero ha decidido vivir un estilo de vida marcado por lo que es contrario a lo que Dios ha establecido. A sabiendas, el pecador puede que no sepa nada. Él no conoce, él no sabe, pero vive una vida de pecado. Pero él no tiene conocimiento que el impío tiene. Amén. Ok. Vamos allá entonces. Dice que Cristo a su tiempo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la pregunta era, ¿qué efecto tuvo la muerte de Cristo en aquellas personas? Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Habíamos hablado y estudiado de que el pecado había hecho separación entre Dios y nosotros. El pecado había cambiado nuestra naturaleza. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Hacíamos las cosas que a Dios no le agradaban. Cosas que eran repugnantes para Él, abominables delante de Él. Pero nosotros lo hacíamos como nada. Lo hacíamos como nada. Y no podíamos parar. Todo pensamiento de nuestro corazón era inclinado hacia el mal. Eso era lo que nos salía a nosotros de manera natural. No sabíamos hacer otra cosa. Ahora, cuando Cristo viene y muere, esa muerte quita, cambia, nos reconcilia. Éramos enemigos de Dios y hacíamos lo que era contrario a su naturaleza, pero ahora con la muerte de Cristo, esa muerte viene a reconciliarnos con Él. Viene a quitar la enemistad que Dios tenía con el hombre, por causa del pecado. Recuerden que Dios en una ocasión destruyó a este mundo por causa de los pecados del hombre. Por causa del pecado. Entonces cuando Cristo viene, muere, quita esa enemistad. Él quita esa enemistad y ahora Dios, cuando nosotros éramos pecadores, por su amor, Cristo muere para reconciliarnos con Él. Para que esa brecha que había, esa enemistad que había por causa del pecado, Cristo la quita. Ahora yo puedo venir delante de Dios. Antes no podía acercarme. Antes no podía acercarme ni loco. Podía yo acercarme. ¿Por qué? Porque el pecado me lo impedía. Aun cuando Dios me quería, ¿verdad? Aun cuando Dios me sigue amando y me llama, pero yo no podía acercarme a Él. Yo no podía acercarme. Yo corría de su presencia, porque eso hace el pecado. Cuando Adán peca, Adán no va a la presencia de Dios. Adán corre de delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Pero por qué? Por el pecado. El pecado nos hace sentir vergüenza, el pecado nos hace sentir temor, el pecado nos hace sentir que no podemos estar delante de la presencia de Dios. Entonces cuando la persona está en pecado, la persona no corre de Dios, la persona corre de Dios. Y es lo que dice el proverbista: huye el impío sin que nadie lo persiga. Simplemente huye. Y más cuando pensamos a Dios, no queremos acercar. Ahora, Cristo muere para que eso sea quitado. Ese efecto que tiene el pecado en la persona de que no quieren acercarse a Dios, no quieren venir delante de Dios, no quieren reconciliarse con Dios, no quieren recibir ese amor. Cuando Él muere, eso se quita. Y ahora el acceso a ir al Padre, a venir delante de su presencia, a reconciliarse uno con Él, queda abierto. Antes, eso no está. Y eso es lo que nos está diciendo Romanos. Con la muerte de Cristo se reconcilia al ser humano, a los pecadores, a los impíos, a la gente que son mala, enemiga de Dios, se reconcilian con Él. Amén. Sí. Por tanto, versículo 12 del capítulo 5,
como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Entonces, antes de que Adán llegara a pecar, a lo hemos explicado antes, no había muerte. Es cuando entra el pecado, cuando el hombre peca, es cuando entra la muerte. El ser humano que no iba a morir, ahora por el pecado tiene que morir. El pecado entró a la raza humana y por el pecado vino la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, el día que tú desobedezcas y comas, ese día tú vas a morir. Y el hombre comió e inmediatamente lo que Dios le había dado, que era la inmortalidad, se perdió. Ahora el hombre vino a ser un mortal, una persona que muere. Cuando antes era inmortal, no moría. No había muerte en el mundo. Pero el pecado trajo consigo la muerte. Sin embargo, seguimos leyendo la muerte de Cristo, versículo 18 al 21. Por favor, si alguien pudiera leer. Amén. 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, si se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Amén. Efecto del pecado. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Había una condenación, dice la palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos se descarriaron como oveja, cada cual por su camino. Todos nos habíamos apartado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga, toda la raza humana fue condenada en Adán. Estábamos condenados. Amén. Nadie podía ser libre. Toda la persona, por bueno que usted fuera, el día que usted se muriera, de la muerte ustedes. Y no había salvación, no había salida de ahí. Es más, si usted moría y volvía y resucitaba, cuando volvía a morir, porque tiene que morir, no había vida eterna. Cuando volvía y moría, volvía nuevamente a caer en el reino de la muerte.
Eso era algo lúgubre, mi hermano. Algo penoso. ¿Sabe lo que es? Había una condenación que pesaba sobre nosotros. Sin embargo, cuando Cristo muere, esa condenación que vino con Adán es quitada. Amén. Por la justicia de Él, ahora los malos, ahora los condenados, ahora los impíos, por su muerte son hechos justos. Oye, eso no se podía. Eso no se podía. Pero por la muerte de Cristo, inmediatamente somos constituidos cuando nosotros claramente aceptamos, ¿verdad? Clamamos, aceptamos y nos cubrimos con ese sacrificio. Entonces somos hechos justos, somos justificados delante de Dios. Pero eso fue por Él, no por algo que nosotros hayamos hecho. Porque lo único que nosotros podíamos hacer es lo malo, maldad. Hermano, usted se lee en la Biblia y hay muchas personas que fueron justificados delante de Dios por creerle al Señor. Sin embargo, pecado. Por eso dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que siempre cuando había un holocausto para cada año, para quitar los pecados, ¿verdad? Entonces, por eso que dice que a Jesús lo comparan con un cordero, ¿verdad? Que quita los pecados, que quitó, pues, los pecados de todos los impíos con la muerte. Amén. De Él. Y la cosa es que no solamente eso, porque antes la naturaleza que nosotros heredamos de Adán y Eva era una naturaleza caída, una naturaleza inclinada hacia el mal. Pero cuando Cristo viene, quita esa naturaleza. Y eso es lo bueno del nuevo nacimiento. Pero no se logra solamente porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Ese uno que dice en la lectura es Adán. Amén. Por uno, ¿verdad? Sí. Y por uno, Que es Cristo, ajá, el postrer Adán. Ajá. Ahora los muchos son constituidos justos. Amén. Antes yo heredo por mi nacimiento como descendiente de Adán, yo heredo una naturaleza caída, una naturaleza inclinada al mal. Pero cuando yo vengo a Cristo, por su muerte, ahora yo tengo un nuevo nacimiento y heredo una nueva naturaleza que es justa, que puede vivir en justicia, no importando las situaciones y no importando lo que me rodee, no importando donde yo esté, el ambiente en el que yo esté. Yo puedo estar en el mismo centro de donde Satanás tiene su fortaleza y allí yo puedo ser justo. Amén. Que hay una iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis donde dice que tú moras donde está el trono de Satanás, pero allí esa iglesia se mantenía fiel. Se mantenía fiel. Ahora, por la muerte de Cristo, ahora somos constituidos justos. Por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. Ustedes son pecadores. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la muerte de Cristo, ese estatus, esa condenación cambia. Y ahora, por medio de su muerte, por medio a esa muerte, que ahora yo puedo tener un nuevo nacimiento, ahora yo soy constituido, declarado por Dios, no por los hombres. Amén. Justo. Y en este mismo capítulo es cuando Pablo nos compara con el olivo silvestre, con el olivo natural, que fuimos Injertados. No sé.
No es en este versículo, en este capítulo de Romanos. No. No, Este es el capítulo 5 donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene detallando y diciendo, recuerden que empezamos en el versículo 6. Amén. Empezamos. Y antes de ahí es donde habla acerca de la justificación. Creo que no sé si en Corintios o en este mismo libro que menciona que somos injertados. Sí, somos injertados. Pues el olivo, dirás. Ajá. Las ramas del olivo fueron desgajadas para ser injertado yo. Amén. Y si Dios no perdonó las ramas naturales del árbol, mucho menos nosotros que si somos olivos silvestres, seremos nosotros perdonados si hacemos algo que no debemos hacer. Mire, con nosotros se ha hecho un injerto contra la naturaleza. Me explico. Los injertos se hacen cuando usted tiene un árbol, una planta buena, pero tiene otro malo. Usted toma parte, injertos de la planta buena para ponerlo en el silvestre. Pero con nosotros se hizo lo contrario. Somos olivos silvestres, damos un fruto malísimo. Pero nos tomaron y nos pusieron contra la naturaleza en el árbol bueno. Quitaron las ramas del árbol bueno y nos pusieron a nosotros que somos olivos silvestres. Esa sabiduría que Dios le dio a Pablo. Pablo es el que habla de eso, ¿verdad? Imagínense, y nos habla también que somos adoptados, dice también, a través de la Pero nada de eso fuera posible si Jesús amén. no hubiera muerto. Amén. La adopción, la justificación, el cambio de naturaleza del creyente viene porque Cristo murió en la cruz del Calvario y pone fin al pecado. Amén. Por eso, ahora uno peca si usted elige pecar. No es obligatorio. Ya no somos esclavos del pecado. Cristo acabó con esa esclavitud. Él acabó con esa esclavitud. Ya no tenemos por qué, dice el apóstol Pablo, obedecer al pecado. No tenemos que hacer eso. Ahora es una opción. Antes la persona eran esclavos de sus delitos, esclavos de su pecado. Pero Cristo muere en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres de eso. Él terminó con esa esclavitud. Entonces ahora yo tengo opción. Ahora que yo estoy en Cristo Jesús, yo no peco porque yo estoy obligado. Entonces yo solo dejo a la persona que no está en Cristo Jesús. Son esclavos de su pecado. Pero los que están en Cristo Jesús, no. Para mí es una opción. Es más, la naturaleza que se me ha dado ni siquiera quiere pecar. Pero dentro de mí, como estoy todavía en la carne, hay una lucha. Diariamente lucho con mi naturaleza carnal. Pero yo lo obedezco si quiero. ¿Me explico? Porque Dios está ahí para darme fuerza. Por es que el apóstol Pablo decía también, hago lo que no quiero, ¿verdad? Como que dice, Romanos capítulo 7, sí, vamos para allá. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 16. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 16. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras,
Cristo murió por todos, no por un grupo. Dice Hebreo que es por todos. Amén. Por todos. Donde yo tenía que morir, donde usted tenía que morir, Él murió por nosotros. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los santificados y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se arrepiente de llamarle hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Varias cosas que notar aquí. Le decía que ya nosotros no estamos sujetos a esa servidumbre. Por su muerte, Cristo destruyó a aquel que tenía ese imperio de la muerte. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque Él murió por todos nosotros. Con su muerte, Él destruyó a aquel que no tenía esclavos. A aquel que nos llevaba a la muerte. A aquel que decía, de aquí no sale nadie. Este reino es mío. Él, por medio de su muerte, destruyó ese imperio. Pero no tan solo eso. Habíamos dicho y hablado que recibimos la adopción. Miren, hermano, una cosa es que Dios nos salve. ¿Verdad? Eso está bueno, eso está chévere. Eso está glorioso y grandioso. Amén. Amén. Pero que Dios nos adopte en su familia. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre ser criatura de Dios e hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Ser parte de la familia de Dios es un estatus muy elevado. Y eso gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre derramada, nosotros recibimos la adopción. Y venimos a participar de la riqueza y la gloria de Dios. Antes, criaturas, lo mismo que los animales, lo mismo que las plantas. Somos criaturas de Dios. Dios nos hizo a todos. Pero cuando Dios nos adopta en su familia, nos pone aparte. Ya no somos criaturas. Ahora, por la muerte de Cristo, venimos a ser más que criaturas, venimos a ser hechura de Dios. Amén. Pero hijos, familia de Dios. Ahora Él es nuestro Padre. Y tenemos derechos y deberes como hijos de Dios. Y hay cosas que uno dice, bueno, gloria a Dios por eso. Amén. Tú eres salvo, pero sigues
sigues siendo una criatura. No, tú eres salvo, ahora tú eres hijo mío. Ahora tú eres parte de mi familia, ahora yo soy tu padre. Y los hijos participan de cosas que los criados, allegados, los que están fuera de la casa, no participan de eso. ¿Me explico? Amén. Los hijos tienen acceso a lugares, a privilegios y a deberes que los demás que están alrededor no tienen. Oye, no hay un punto más cercano al Señor que el de ser hijos. Ese versículo. Eso es de lo cerca que Él nos ha puesto de Él. Amén. Ese versículo, cuando alguien dice, no, si todos somos hijos de Dios. No. Les digo yo, somos, todos no. Creación de Dios, sí. Pero hijos ya son los que Dios ha ya son otra cosa. Amén. O sea, todos somos criaturas de Dios. Pero como dije, tú eres criatura, Dios te creó. Amén. Igual como un creador sabe, el reino animal, el reino vegetal. Tú eres una criatura de Dios, Dios te creó. Pero es muy diferente ser hijo de Dios. Entonces, estábamos lejos, estábamos destituidos de su gloria, estábamos por allá, lejísimos. Dios no quería saber de nosotros. Dice, enemigo éramos de Él. Sin embargo, por la muerte de Cristo, ahora Él nos ha puesto tan cerca que somos parte de su familia. Ahora somos hijos de Él. Ahora somos adoptados dentro de su familia. Así de cerca nos ha puesto la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde el pecado nos había mandado para Chirola, para allá. El pecado nos había mandado tan lejos de Dios. Mas Cristo vino en socorro nuestro, muere en la cruz del Calvario para que nosotros ahora seamos adoptado dentro de la familia de Dios. Así de cerca nos ha puesto Él. Amén. Todo lo contrario de lo que hizo el pecado. El pecado nos alejó, Cristo, su muerte, por medio de su muerte, nos acerca lo más que se pueda, hijos de Él. Eso es lo más cerca que se puede. Amén. Amén. Y aquí venimos a una pregunta. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ajá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que... Nada más. La pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué me dice usted de eso, pastor? Eso dijo Pablo. ¿Qué me dice usted de eso? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Ya Dios nos sacó de allí. Pero hay personas que dicen que por medio a su pecado, que era necesario, que Dios les permitió que ellos pecaran para que conocieran más de Él, para que lo apreciaran de una manera que nunca iban a apreciarlo de esa manera si ellos no hubieran pecado. ¿Qué me dice usted de eso? Porque eso es lo que dicen. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Están hablando, si usted lee los versículos anteriores, donde los hermanos nos acusan a nosotros. A más pecado, más gracia. Porque la gracia de Dios vino
porque había demasiado pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa pregunta se está basando específicamente a los hermanos, ¿verdad? Sí. No al que está ahí afuera. No. Que vive una vida de pecado. Ajá. Está hablando a los que están dentro, Sí. que se supone no viven una vida de pecado. Ajá. Entonces, ¿cómo se justifica que si Dios nos mandó a vivir apartado del pecado para que estemos en unidad con Él, ¿cómo se justifica que Él mismo nos va a meter en pecado, disque, para enseñarnos o enseñarnos cosas? Para que nos acerquemos más a Él. Para que nosotros podamos Para que valoremos. conocer, probar una mayor gracia. No que Dios es extenso en su manera de enseñarnos y cómo Él muestra su amor, su misericordia. Dios tiene muchas formas de cómo enseñarnos sin permitir que nosotros caigamos en el pecado, porque de ahí Él nos sacó. No se justifica que una persona que se aparte del pecado permanezca en el pecado y que justifique que permaneciendo ahí le ha sido de beneficio en un momento de su vida porque aprendió una lección. No se justifica, porque Dios tiene forma para educarnos, para enseñarnos. Pablo hace la pregunta a los hermanos. Yo entiendo que esa es como una pregunta, pero como que dice, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo pienso que es como que dice, ¿qué piensan? ¿Seguir pecando para que la gracia abunde? Un ejemplo así, ¿verdad? ¿Piensan seguir pecando para que... Es que mientras más pecado hay, la gracia de Dios sobreabunda sobre esos pecados para cubrirlos. Pero yo no lo entiendo. A más pecado, mayor gracia. Pero yo no lo entiendo así, fíjense, yo lo entiendo. Si ustedes piensan seguir pecando, creen que va a haber Dios más gracia, como que dice, entonces después dice, de ninguna manera. Dice el mismo, ¿verdad? Como que dice, no puede ser que sigamos pecando, porque la gracia, no sé, yo no comprendo así. Es que cuando este verso bíblico nos habla de que donde abunda el pecado, abunda la gracia, no se está refiriendo al pueblo de Dios, a los apartados, a los que viven una vida limpia. Ajá. No es ahí que va a abundar la gracia, Okay. porque hay pecado. La gracia dentro de nosotros abunda cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos la palabra, cuando vivimos sometidos, cuando vivimos agradable a la voluntad de Dios. Sí abunda la gracia en medio nuestro, abunda y de manera libre, que salva, que cambia, que sana. La gracia de Dios abunda en nosotros. No se está refiriendo dentro del pueblo, por eso Él dice que de ninguna manera. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo en otra pregunta, que todos los que hemos sido, diferente? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, cuando Cristo muere y nosotros somos renacidos, tenemos el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos hace morir al pecado. Ya, si yo nací de nuevo, mi vida no está marcada por el pecado. Ya yo no practico el pecado. Ya yo morí al pecado. Y morir a algo quiere decir, ¿cuándo te ves tú muerto caminando? Yo sé que hay muchas películas en Hollywood, pero eso es ciencia ficción. De los muertos viviendo. Eso es ciencia ficción. Los muertos están ahí, ni oyen, ni ven, ni entienden. Ya no le importa eso porque murieron. Usted lo puede mover, usted lo puede pinchar, usted le puede hacer lo que sea. El pecado no puede hacer todas las moriquetas que quiera. Estamos muertos.
Estamos muertos si en verdad hemos muerto, si en verdad hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado. Ahora, si yo estoy muerto al pecado, ¿cómo voy a vivir en él? El muerto no tiene vida. Si yo estoy muerto al pecado, no puedo vivir en el pecado porque yo estoy muerto. Estoy muerto a esa vida. No puedo vivir ahí porque ya yo morí. Mi vida está en otro aspecto, que es vivir para Cristo. Entonces Cristo muere para que yo muera al pecado. Para que ya yo no viva en el pecado, sino que yo viva para la justicia, viva para Dios, viva una vida piadosa. Entonces, yo no puedo decir que yo, como hijo de Dios, que estoy viviendo en pecado. Eso es contrario, eso es imposible. No quiero decir con esto que los hijos de Dios no cometen sus errores. Lo cometen. Pero van delante de Dios inmediatamente, porque eso es fuera de su naturaleza. Amén. Eso está fuera de su naturaleza. Van y se arrepienten, piden perdón y Señor, y se apartan de eso. No es que yo pequé, yo sigo en pecado, yo vivo en el pecado y yo soy hijo de Dios. Los hijos de Dios no viven en pecado. Los hijos de Dios, su estilo de vida no es pecaminoso. De manera que si todavía tenemos un estilo de vida pecaminoso, no somos hijos de Dios. No, y el verso bíblico habla claro. La palabra perseveraremos. Algo que se hace constantemente y que usted se esfuerce en hacerlo. No está diciendo si cometes un error. No. La misma Biblia dice que abogado tenemos. Sí. O sea, para que tú te retrate, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Pequé, Señor, perdóname. El Espíritu Santo te reprende y todo como cristiano. Pero no te está hablando de una práctica. Pero perseverar es continuar, Sí. es persistir, Sí. es practicar. Ajá. Mantenerse ahí. Mantenerse ahí. Mantenerse Y nadie me saca de ahí. y mantenerse en ese pecado, que tampoco es, porque se malentiende, no es que yo vivo una vida de mentira, ¿verdad? Y dije la mentira, y Dios mío, habló una mentira. Señor, perdóname, pero ahorita vuelvo, Señor, perdóname. Eso es permanecer, ¿entiendes? Ajá. Que yo diga, utilice la palabra perdóname, Señor, pero Dios está viendo. Pero lo continúo haciendo. Lo continúo haciendo, Dios está viendo que en mí hay una permanencia en ese pecado. No es igual que el que confiesa su pecado y se aparta. Apartarse, que ya todos conocemos esa palabra, dejar eso, porque tú sabes que te hace daño, que fallaste delante de Dios. Pero aquí dice, perseveraremos en el pecado, nos quedaremos ahí pecando, haciendo lo mismo. Entonces, para eso muere Cristo, para que tengamos una vida diferente. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida en Cristo. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nosotros continuemos en el pecado. No fue para eso. Entonces, ¿para qué murió? El efecto de la muerte de Cristo en nuestra vida es que ahora podemos tener una nueva vida, una vida completamente diferente a nuestra vida pecaminosa. Para eso Él murió en la cruz del Calvario, para deshacer las obras del pecado. Entonces yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios, que yo he sido lavado, que he tenido un nuevo nacimiento, pero mi vida está marcada por la perseverancia en el pecado. Y eso a mí ni me huele, ni me hiere, mejor dicho, ni me hace ningún tipo de mal. No, yo soy cristiano. Cristo murió por mí, yo acepté al Señor, pero yo estoy viviendo una vida de piedad, una vida pecaminosa. Ah, no, la gracia de Dios
me cubre, la gracia de Dios está, pero tú sigues viviendo en pecado. No fue para eso que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino para que tengas una nueva vida, una vida completamente diferente a esa vida que es marcada por el pecado. Y hay cosas en las que uno se deleita, pero son pecados. Te gustan, pero son pecados. Aunque te causen placer, y el domingo hablábamos acerca de eso. Aunque te causen placer, te deleita en esas cosas, pero son pecados. Y aunque yo la vea buena, pero son pecados. Cristo muere en la cruz del Calvario para que ya yo no me deleite en el pecado, sino que me deleite en la justicia. Amén. Ahí que tengo que deleitar. Entonces, en ninguna manera un hijo de Dios, en ninguna manera alguien que ha sido lavado, alguien que ha nacido de nuevo, puede permanecer en el pecado. Porque gracias a la muerte de Cristo, hemos nosotros también muerto al pecado. Y gracias a su resurrección ahora hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo sigue diciendo el apóstol. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No vieja, nueva. La vida vieja ya pasó y todo nuevo se tornó. Ya lo que yo hacía antes, lo que me deleitaba antes, no es lo que me deleito ni lo que hago ahora. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Significa esto que ya no hay lucha con el pecado? Y ahí vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca de esta lucha que nosotros tenemos a diario. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual,
Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Sí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire qué tan malo es el pecado. Que una ley que Dios dio para vida. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa ley es dada para vida. Pero el pecado convirtió esa misma ley que era para vida en algo de muerte. Porque todo el que es transgresor muere. E imagínense usted, ¿dónde estábamos nosotros antes? Pecadores, vendidos al pecado, muertos en nuestros delitos. Y algo que era tan bueno que Dios lo dio para vida, para que nosotros conociéramos las cosas, conociéramos lo que es pecado. Para nosotros los pecadores resultó ser una ley de muerte. Pero por causa de Dios, no, por causa del pecado. El pecado transforma las cosas. Y lo que es para vida, eso mismo el pecado lo puede transformar para muerte. Hay muchas personas que quieren hacer cosas para Dios, ¿verdad? Quieren hacer cosas que agraden a Dios. Pero cuando la hacen bajo pecado, eso que usted hace, aunque parece bueno, pero delante de Dios no es aceptable. Por cuando usted lo está haciendo bajo pecado. ¿Me explico? Amén. Hubo un momento en que Dios le dijo al pueblo de Israel que no le trajeran a él sacrificio. Que él estaba harto, cansado de su fiesta, de su luna nueva, de sus fiestas que ellos hacían todos los años, de sus ayunos, de sus oraciones, que él estaba cansado. ¿Todo por qué? Porque el pueblo estaba en pecado. Y el pecado transformó todas estas cosas que fueron buenas, que fue Dios que le instituyó, que señalaban a Cristo, a lo que Dios iba a hacer en medio de su pueblo. Pero eso, el pecado lo transformó en algo repugnante para Dios. Porque todo lo que lo estaba haciendo bajo el pecado. Y tenían todas las cosas, todo lo que el pecado toca, lo hace inmundo. Yo no puedo ofrecerle nada agradable a Dios bajo el manto del pecado. Porque todo lo que yo toque mientras yo esté bajo ese manto se contamina. Y recordemos que Dios es santo.
Y le gustan las cosas limpias, las cosas puras. Yo no puedo agradar a Dios en pecado. Entonces Cristo muere para quitar eso. Ahora, Pablo dice que nosotros hay una lucha. Hay un hombre interior que se deleita en Dios. Y hemos hablado de ese nuevo hombre. Que se deleita en la ley de Dios. Es decir, que para él la ley de Dios es agradable. La ley de Dios es algo delicioso. Es algo deleitable. Es algo que le produce placer. Pero Pablo dice que en su carne no quiere saber de eso. La carne no quiere para nada saber de la ley de Dios, sino que le gusta el pecado. Eso es lo que le gusta a la carne, el pecado. Pero el hombre interior quiere agradar a Dios. Amén. Pero la carne, y dice el apóstol Pablo que la carne no quiere ni tampoco puede sujetarse a Dios. Eso es lo que yo digo cuando a veces uno como que no siente ganas de orar. Pero ese es el cuerpo, la carne. Pero cuando ya uno se arrodilla y empieza a orar, uno siente que el tiempo, ¿me entiende? Se siente corto, pero lo que cuesta es comenzar, porque el cuerpo es que lo quiere, pero el espíritu sí quiere. Por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los apetitos de la carne, y vestidos del nuevo. Este, según Dios, se va renovando de día en día. Aunque esta nuestra carne se desgaste, pero el hombre interior se renueva, se fortalece. Mientras la carne se disminuye, la carne se debilita, el hombre interior se fortalece, se renueva, se rejuvenece, va creciendo, se va haciéndose más fuerte. Y ese que quiere servir a Dios, la carne no quiere servir a Dios para nada. Entonces, esa lucha está en todos los creyentes. Amén. En todos. Si el apóstol Pablo la tenía, ¿tú crees que nosotros no la tenemos? Todo el mundo tiene esa lucha. Y día tras día, estos dos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí y no dejan hacer lo que nosotros queremos. Es que el apóstol Pablo dejó lo que nosotros no pudiéramos entender si no lo explica él. Porque lo que leyó la pastora se siente como que es un enredijo, ¿verdad? Hago lo que no quiero hacer. Y dice, y la carne dice, y empieza, entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es esto aquí? Hago lo que no quiero. Pero algo como que se llega a enredar uno, pero él lo está diciendo bien explicado porque el hombre estaba en el espíritu. Vamos a decir, usted habló de la oración. Hay personas que dicen, bueno, yo me voy a proponer un ayuno. Voy a orar, me voy a levantar de madrugada y le voy a orar al Señor. Voy a poner mi alarma. ¿Y usted cree que la carne lo va a dejar hacer eso? Yo he visto personas que han puesto alarma y esa alarma ha sonado y ellos no se levantaron. Y algunos hasta apagan la alarma, se voltean del otro lado y siguen de largo. Algunos se han levantado, se arrodillan, nos pasa, ¿verdad? Y cuando estamos ahí orando, Señor, yo te doy gracias por haber. Se va por ahí mismo. ¿Por qué? Cuerpo cansado, agotado. La carne no me deja hacer lo que yo quiero. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Pero la carne me dice, hoy no, tú lo haces mañana. Pero eso ya es demasiado, pastor, porque yo le voy a decir algo. Quiero compartir esto aquí. Mi esposa ya no está durmiendo
junto conmigo. Ella no me parte ya. Porque ella tiene razón, yo me levanto mucho al baño y desde que me levanto a orar. Entonces siento como que le estoy quitando a ella, yo no puedo dormir más. Yo no necesito alarmas, así se lo digo, no necesito alarmas. Y me cuesta creer que alguien ponga alarma y la apague. No sé. Mire, mi hermano, la cosa que yo he visto. Es que eso depende. Exactamente. Depende de muchas cosas. Mira, hay muchos factores. Hay personas que se pasan el día entero trabajando. Sí. Y no debemos obviar que estamos en un cuerpo mortal. Que Ajá. se debilita, está estresado, está cansado. El espíritu es lo que la Biblia Está dispuesto. refiere que está dispuesto, no es la carne. La carne no. La carne es La débil. carne no. La carne incluso hasta en sus momentos relax, cuando tú no estás estresado ni cansado ni nada, la carne quiere mejor ocupar ese ánimo y ese tiempo hasta en otras cosas que no sean. Ver televisión, ir a pasear, No, otra hoy cosa. yo tengo ánimo, hoy vamos a salir. Exacto. Hoy yo tengo ánimo. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que por su modo de vida, el día a día, tienen su cuerpo agotado. Tan agotado que sí, es verdad, se levantan a orar. Y sí, es verdad, se quedan dormidos. Entonces, por eso es que se convierte en lo que dice el hermano Lucio, en una lucha. Que tú tienes que luchar contra Tu propia carne. y tú la vences por medio del Espíritu. Y ahí entra lo que decía el hermano Lucio. Ahora tú te sientes cómodo orando, tú sientes la presencia de Dios y el tiempo se te hace más relajador, vamos a decirlo así. Y tú entras en esa comunión con Dios y sigue orando. Y Dios ahí te bendice, te habla, porque el cristiano debe de, si hay que pelear con la carne, pelear, pero debemos de entrar en ese círculo de esa unidad con Dios. Pero sí, todo eso se da porque no dejamos de ser, incluso ellos hermanos que vienen a la iglesia porque quieren venir al templo, quieren adorar a Dios, y ellos vienen, salen de su trabajo y llegan aquí, pero cuando se sientan ahí y están escuchando, usted lo ve que están cabecean. y se cabecean. No lo culpe. No lo culpe, hay diferente. Ahora, también hay espíritus que el diablo utiliza para, ¿me entiendes? Porque no obviamos nada de eso. Pero tenemos que también ser empáticos, porque no es lo mismo una persona que trabaje 12 horas al día, 8 horas, un trabajo forzado, y yo que quizá trabajo 5, 4, no tan forzado, me da tiempo de relajarme, de descansar un rato. No debemos de, ¿me entiendes? Porque el cuerpo, y más cuando ya la persona van entrando en edad. No es lo mismo una persona de 18 años, 16, 20. No es lo mismo mi niña, que esa mujer tiene un aguante. Y dan Que yo. las 12 de la noche y uno quiere Y que se están como un bombillo grande ahí. Pero no manejan dormidas para ir a la escuela. No, ella se levanta. Ella se levanta. Incluso hay una que tiene su horario para levantarse 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y ahí usted la ve que va por el baño. Y prepara su desayuno. Dígale a la otra, vamos a salir mañana a las 7 de la mañana en punto. Se levanta. Se levanta. Sí. De una vez. No, mire, Se puede acostar a las 4 de la mañana, a las 7 está en pie. ¡Pa! Como así, fresca como una lechuga. yo me siento como culpable porque quizás, digo yo, mi esposa quizás le ofende que yo lea. Esas son cosas que usted debería de hablar con ella. Sí, no, o sea, yo lo comparto. ¿Sabe por qué? Porque me cuesta creer que alguien diga que va a poner alarma. No sé. Sí, Pero que muchas veces, mire, déjeme decirle esto. Ha de ser por el cansancio, como te dicen. Hay personas que no tienen un hábito No. de oración. No tienen un hábito de oración. Todo para usted empezar a hacer algo, Sí. tiene que hacer el hábito. Tiene que hacer el hábito. Eso es sin involucrarme. Hay personas que oran 6 horas o que duran 6 horas leyendo la Biblia, orando, pero ellos no empezaron así. No. Ahora, ¿por qué le digo esto? Miren, en una reunión de jóvenes, cuando yo era pastor de jóvenes, los jóvenes se encontraban que orar 5 minutos era demasiado. 5 minutos era demasiado. Yo le digo, ok, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto te cree que ustedes pueden orar? Dice ellos, bueno, yo creo que yo puedo orar 1 minuto. Yo que vamos a orar cada uno 1 minuto. Nos paramos así alrededor
y yo iba por detrás con un reloj. Y yo le cronometré 1 minuto a cada uno. Iban orando, y yo le iba tocando y oraba el hermano, y oraba el hermano, oraba el hermano, oraba el hermano. Y ahí duraron ellos 10 minutos orando. Uno, el otro, el otro, el otro, el otro. Y se quedaron concentrados orando. Pero eso fue en ese momento. Es cuestión de hábito, de desarrollar ese hábito. Uno se despierta a la 1 o a las 3 o se despierta a las 5 y si usted se despierta un día, ya usted llega a una hora que se le va el sueño y cuando usted mira el reloj es porque ya es hora de Y levantarse. otra cosa, Ronnie, que también, eso es un tema amplio, Sí. quizá hasta uno se sale del tema en realidad de hoy. Es un tema amplio. Hay personas que también tienen enfermedades del sueño, tienen problemas con conciliar el sueño. Que usted lo ve muy normal, 12 de la noche, 1 de la noche, normal, Tienen insomnio. porque no pueden dormir y se van durmiendo a las 3. Y usted dice, bueno, pues yo me levanto a las 3 y oro, o a las 2, a las 4, porque esa es la, yo oigo gente que dicen, esa es la hora para orar. No, ellos no hay una hora para orar. Todas las horas son para orar. Usted tiene que conocer su cuerpo como Dios lo hizo. Si usted nota que a las 12 de la noche usted está con el primer café, la 1, la 2 y la 3, y que a las 4 que usted se va durmiendo, ¿Cómo a llorar? empiece a orar a las 12 de la noche, ya todo arregladito que se va a acostar, ahí usted comienza a orar, aproveche ese insomnio hasta las 4, hasta las 3, que usted no puede dormir. Bueno, pues cuando el sueño le da, ya, el que se levanta a las 3, porque esa es la hora, yo te lo digo porque yo hay cristianos que están mal enfocados, ellos te dicen que la hora para conectarse, mentira, usted se conecta a las 8, A cualquier hora. usted se conecta a las 3, A eso cualquier depende hora. de su cuerpo, si usted sabe. Por eso la primera Tesalonicenses nos dice orar sin cesar. Exacto, si usted sabe que en la mañana es un horario bueno para usted orar y usted no está haciendo nada, ore, aproveche el tiempo, porque si usted sabe que a las 3 de la tarde, cuando se entra a orar, le entra ese sueño letargo, no diga, es a las 3 que yo voy a orar, no, esa no es su hora. La hora de tu cuerpo, porque es una guerra que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Es una lucha. Entonces, hacer una lucha, usted debe de conocer cuál es la debilidad de tu cuerpo y decir, tú quieres eso. Te lo digo porque yo me acuerdo cuando Bethany estaba pequeñita, se tomó un tiempo largo, que todas las noches se pasaba la noche entera hasta las 4 y pico de la mañana mirando las luces. Y no dormía, casi ni pestañeaba, mirándolo así. Y yo con un sueño. Y ya cuando yo iba como... Tenía 1 año. ¿Verdad? Cuando yo tenía, no, menos meses. Cuando yo tenía como unos 15 días, que era así, y yo lo que estaba prácticamente peleando, pero niña, duérmete. ¿Y por qué tú no te duermes? Y una noche el Señor me habló y me dijo, aprovecha el tiempo. Mira, es un buen tiempo para que tú lo aproveches orando, porque no me puedo dormir, está pequeñita, hay que vigilarla. ¿Qué hace? Que no hace porque estaba de brazos. Yo dije, pero verdad. Cuando ella empezaba a mirar su bombilla, yo empezaba a orar hasta las 4. Yo dije, ok, vamos a orar. A las 2 semanas, ya se me fue eso. Yo no sé si era que la oración la dormía o qué. Y ya, volvimos al ritmo. Pero lo que quiero decir con todo eso es que si tenemos una lucha con la carne, vamos a ver cuáles son las debilidades de la carne para atacarla por ahí. Tú no, a las 3 tú te duermes, no te apures que a las 5 tú no. Nada del espíritu le gusta a la carne. Y esa lucha siempre la vamos a tener. Exacto. Y cuando Pablo ve esa lucha dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que está viciado en el pecado? Hay que decir. Y él da gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, hermano. Gracias a Cristo, muchas cosas que tienen que ver con el pecado cambiaron. No muchas, todas. Ese es el lenguaje correcto. Todas las cosas que tienen que ver con el pecado cambiaron. Yo, usted, cada uno de los hijos de Dios no tiene que vivir en obediencia al pecado. A ningún tipo de pecado. Porque para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya no más. Tenemos lucha.
Sí, tenemos lucha, pero somos más que vencedores. Tenemos a Cristo que nos puede ayudar en nuestras debilidades. Amén. Tenemos a este sumo sacerdote que participó de lo mismo que nosotros participamos, que él tuvo la misma lucha que nosotros tuvimos. Lo mismo, él nos entiende, él nos comprende. Mire, yo he ido delante de Dios con cosas, yo digo, bueno, tú no me vas a entender. Y él mismo me dice, ajá, dime a ver. No, porque es que tú, y yo me pongo a pensar yo, es verdad, tú eres padre. ¿Verdad? Tú eres tal cosa. Tú eres tal cosa. No hay nada que yo le pueda venir a Dios que Él no me comprenda por lo que yo estoy pasando. La lucha que yo estoy llevando, porque ya Él pasó por eso. Él pasó por eso. Él lo conoce. Él lo vivió. Él sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces, tenemos esa ayuda, tenemos ese sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, que nos puede ayudar, que nos puede socorrer. Aun cuando tengamos esta lucha y estas dificultades, esta naturaleza carnal, esta carne que no quiere obedecer a Dios, que no quiere someterse a Dios, pero hay un espíritu y hay un Dios que nos ayuda a que nosotros podamos vencer los deseos de la carne. Amén. Solo tenemos que acudir a Él y no obedecer a ese que nos dice, no hombre, tú no estás haciendo nada malo, estate tranquilo. No, vayamos delante de Dios. Cristo murió y nos ha hecho libres. Amén. Amén. ¿Comentarios, preguntas? Continuando con la que yo le estaba contando, de que, ¿sabe por qué me gusta a esa hora? Y como que ya estoy programado, porque leo y nadie me interrumpe. Cuando yo estábamos con mi esposa ahí en el cuarto, yo me iba a la sala, pero a leer, ¿verdad? Porque a veces me gusta ir leyendo y cuando salen citas, me gusta para llevar un Pero ese es su hábito. Ajá. Eso es lo que usted ha desarrollado con el tiempo. Amén. Y una cosa es así, mire, pastor, que yo le doy gracias a Dios porque yo le pedí a Dios que si un día, digo yo, ya no dejara de trabajar y Dios me bendijera con que me llegara a dar una jubilación, dedicarme para Él, ¿me entiende? Entonces, yo siento que Dios me ha concedido lo que yo le he pedido. Entonces digo yo, ahora que no trabajo, lo que te digo, tienes razón, porque hay personas que tal vez van cansadas de trabajar y cómo van a estar despiertas, van a despertar. Claro, porque imagínese que la hermana Milagro hiciera lo mismo que usted. ¿Cómo ella va a trabajar? Sí, por eso digo yo también que y un trabajo peligroso. Sí. Así que sí, eso es lo que yo quería compartir, para que a esa hora siempre yo estoy despierto. Y unos días, 2 días seguidos, como 2 semanas atrás, me levanté y me perdí adentro de la casa, se lo voy a decir, no sé qué me está pasando, comparto esto porque eso no es ya normal. Me perdí adentro, pero como que uno se levanta adormitado. Yo veía las puertas, ¿cuál será la del baño? Y abrí la que era para bajar a la sala. Y entendí porque toqué el switch de la luz y prendí la luz. Oh, está la grada. Ah, pues aquí. Ahí fue donde ya empecé a entender. 2 veces me pasan las cosas. Eso es. Yo lo he compartido con alguien y me dice, quizás te vas a padecer de algo así. No, eso sucede que uno se desorienta más cuando uno se despierta. Un poco de desorientación. Eso es todo. Pero también otra cosa, pastor. Cuando yo iba a recoger a mi esposa ahí a Flip Canada, cerquita, 5 minutos. Una vez salí de la casa, ahí vivíamos por la cerquita ahí de la Central Avenue y la. Entonces, cuando yo salí en el carro, yo sentía que iba en un lugar desconocido. Y iba a traer a mi esposa. Cuando llegamos a la tienda, dije yo,
me di cuenta que era la tienda donde nosotros vamos a comprar a donde leí, porque vi a la señora que la conozco. Ah, pues aquí estoy, pero sentí desconocido. Pero mire cómo es una cosa, reconocí a la señora, entonces no es sangre. Lo primero que uno va olvidando son las personas. Ajá. Y cuando llegué al lugar de donde partido para que saliera mi esposa, vi desconocido todo, ¿va? Pero cuando llegué a la oficinita donde está el vigilante, me saludó. Pues ya estoy aquí. Imagínense, entonces llegué a entender que ahí estaba. Pero le digo esto porque siento, para mí, pues como que se me está como... ¿Y ha hablado con su doctor acerca de eso? De eso no le he explicado, fíjense. Debería hablar con el doctor acerca de esas cosas. Sí. Algunas veces son ciertas cosas que le están pasando y le producen esa desorientación. Es que yo allá en Estados Unidos tuve un problema con un moreno. Me pegó una patada en la boca, estaba echando aire yo a la llanta y dije que perdí la mente. Ese día yo tenía un concierto, tenía un toque y no fui. Porque ¿cómo iba a ir si reventado en la boca? Y cuando me hablaban me preguntaba que yo quién era y que qué tenía, si me ponían los videos, eran estudios, su voz. No conocía. El golpe. Dijo el doctor que se me movió el cerebro cuando me golpeó el tipo. Y eso hizo como perder. Bueno, pongámonos de pie, que ya estamos hablando un poco, compartiendo un poco fuera del tema. Sí. Vamos a hacer el pedido con la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación de su Santo Espíritu, quede con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por estar acá con cada uno de nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Amén. Tengan todos muy buenas noches. Dios le bendiga, hermanos, que Jehová siempre esté con ustedes y que Jesús siempre lo ama y también Dios siempre lo ama y todo el mundo siempre lo ama. Amén, gloria a Dios y que tengan un buen día, noche o día. Amén.